Ya quiero saludarla a ella, que está del otro lado, la licenciada en familia, Janina Cosime, con nosotros como todos los jueves. Janina, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buena mitad del día para vos, Claudio, y para toda la audiencia. Gracias, como siempre, por la invitación para estar acá. Por favor, al contrario, nosotros agradecemos tu paso por aquí porque tratamos de estos temas, ¿no? Que tienen que ver con la diaria, que nos cruza todo. Esto sí que estamos todos porque tratamos la familia, padres, madres, los niños, los cuidados. En este caso, Yani, vamos a tocar este tema que tiene que ver con las familias monoparentales, ¿no? Y uno dice, ¿qué desafíos tendrá este tipo de familias, ¿no? Porque suponemos que como todos hay desafíos, debe haber también problemáticas, situaciones o dificultades, ¿no? Que se atraviesa. Si la maternidad y la paternidad, no ser padres, es un arduo trabajo, asumir esa responsabilidad de una sola persona, bueno, un trabajo aún más arduo, porque es doble trabajo, ¿no? Es un doble desafío. Porque tiene que cumplir con dos funciones, con dos roles la persona, tanto es una mamá, un papá, o a veces termina siendo una abuela, una tía que debe asumir la responsabilidad de la crianza de ese chico por alguna situación en particular. Digamos, hoy podemos decidir ser madres o ser padres solteros. A veces uno de los dos se borra, hablando coloquialmente, ¿no? A veces el papá que se borra, que la mayoría de las veces, acá tenemos una crisis ya hace décadas a nivel, en el mundo occidental, de la ausencia del padre y cuáles son las consecuencias en la psiquis de los chicos y en la sociedad. Pero a veces también es la mamá la que se borra o a veces por alguna situación, lamentablemente, no solamente por la muerte de los padres, sino a veces porque hay situaciones de delitos en donde los papás quedan confinados a la cárcel y es otro pariente el que tiene que hacerse cargo del niño y lamentablemente no son pocas esas situaciones, se habla poco de eso, pero existen, en donde, bueno, la persona que está a cargo tiene que cumplir un doble rol. Hay dos roles que se cumplen en la crianza de los hijos y no tiene que ver con el sexo del adulto que lo lleva adelante, sino que bueno, tiene que ver con las funciones que cumple. Uno es la función materna, el rol nutricio que se le dice, que es todo lo que tiene que ver con el cuidado, el mimo, el cariño, la alimentación, el estar ahí para el bebé, sobre todo hasta los 6-9 meses, que es casi, completamente dependiente el bebé de la persona que lo cuida, donde se genera ese vínculo estrecho entre la persona que lo cuida y el bebé, y que lo hace sentir, o debería hacer sentir al niño como muy importante, amado, querido, como el centro del universo, porque eso va a ser la base de su salud psicológica, emocional y física también. Y después el otro rol, el rol paterno, la función normativa, como se le dice en familia, que es aquel que viene a romper con ese vínculo, que pone los límites, la norma, la regla, pero también ayuda a socializar a ese chico. ¿Por qué? Porque el riesgo es que cuando uno está muy, muy ensimismado con ese bebé con ese bebé que vino al mundo, sea adoptado, sea que nació, digamos, un hijo natural, si no hay alguien que corte con eso, se convierte en una relación de mutua dependencia que no le hace bien a nadie, mucho menos al niño. Entonces es importante esa figura, que no necesariamente tiene que ser el papá o tiene que ser el varón, porque supongamos que están los dos en la pareja, son funciones que se van cambiando a lo mejor por momentos. Conozco matrimonios donde el papá a lo mejor viajaba todo el tiempo y cuando volvía cambiaban, en ese momento cambiaban los roles naturalmente y era el que cuidaba, atendía, estaba ahí y el que había que ponerle las reglas, ¿no? El tema es qué pasa cuando hay uno solo. Cuando hay uno solo, que por lo general es la mamá, tiene que cumplir con la doble tarea. Por eso es tan extenuante, ¿no? Claro, hay un desafío extra ahí, ¿no? Pero yo creo que recién vos decías, porque yo te iba a preguntar justamente por eso, ¿no? Porque uno escucha mucho a veces, yo soy de mamá y de papá. Y a mí me parece que no sé si es de mamá y de papá. Uno es lo que es y la función. Vos hablabas de las funciones. En realidad tiene que ver con eso, ¿no? Con la función, más allá de lo que... porque uno, viste, del género, ponele también. Porque... suponemos que siempre... La abuela que cuida es abuela, no se convierte en mamá.
Porque, ojo, claro, y con funciones, a veces, pero no es la abuela sigue siendo abuela. Claro, fíjate hay otro problema ahí, para otro programa. Sí, sí, tal cual. Pero fíjate vos, Yani, que a veces los papás son más, como decías vos, no siempre se da uno porque es cultural también que se trae eso, ¿no? Que el padre tiene que ser el autoritario, para eso el que trae todas esto, a romperlas, ponerle el orden, y la madre y a veces es todo lo contrario, a veces es al revés. Hay mamás más rígidas, con más, y los padres son los que hacen esa función. Bueno, por eso tiene que ver también mucho con la personalidad de esa mamá, de ese papá, cómo es. Voy a hacer autorreferencial. A mí me encantaba tirar los chicos por el aire jugando, ¿no? Y mi esposo jamás lo hizo. No se te cayeron, ¿no? Nunca. No se me cayeron, no. Pero mi hija siempre dice, mamá, sos una salvaje. O cuando le cuento cosas de chica, que era una salvaje. Y me dio mucho más tranquilo. Estaba 5 horas al día, tocaba el teclado. Una persona tranquila no hacía esas cosas. Entonces, bueno, no es una cuestión de género, es una cuestión de roles y de funciones. Claro. Por eso no tenemos que cambiar, porque la abuela que ocupa estas funciones a lo mejor de cuidado de los chicos porque mamá y papá trabajan afuera, sigue siendo abuela, no se convierte en la mamá, claro, o en el papá. No. Entonces, bueno, el desafío de la persona que cuida solo, que cría solo, es tener que asumir todas esas funciones juntas, ¿no? Entonces es desgastante. El riesgo, el mayor riesgo es que nos quedemos solo en la función nutricia, porque si esa mamá, ese papá o esa abuela que le tocó quedarse a cuidado de ese bebé, obviamente que lo ama y asume esa responsabilidad porque lo ama con locura. Entonces el problema es que nos quedemos solamente en esa función y se genere un vínculo de dependencia y se fusionen de alguna manera y no se rompa esa fusión entre su cuidadora o cuidador que cumple el rol nutricio, para no decirlo materno, y ese niño. Entonces, bueno, pobre la persona que está en ese lugar en el buen sentido, no en el desgaste que implica, porque está jugando continuamente en bueno, hasta hoy lo dejo mirar un rato más de televisión, ¿no? Porque, bueno, estuvo enfermo o se peleó con un amigo, y mañana tengo que volver a poner el límite y hacerme del otro rol, de alguna manera. Entonces es desgastante y esto es un desafío, no es imposible, no deben ser de mamá y papá, es la mamá que cumple determinadas funciones o un papá que cumple ambas funciones, ¿no? No es una tarea sencilla, por eso es importante que, como todo, estemos solos o estemos en pareja, cada tanto hagamos una evaluación de cómo estamos gestionando eso, ¿no? Porque podemos estar los dos y los dos ser mamá y papá súper nutricio y estar todo el tiempo amando a los chicos y no ponerle límites, y los límites son necesarios. Los límites son necesarios, son fundamentales en la crianza de los hijos y son un gesto de amor. A veces los papás tenemos miedo que no nos quieran por poner límites, y son un gesto de amor. Y la función de esta función paterna o normativa, lo que ayuda cuando se rompe, cuando se mete a partir de los 6 o 9 meses a romper esta fusión entre mamá y bebé o la persona que ocupa ese lugar, es ayudarlo con el tiempo de ser completamente dependiente, a ser un ser independiente. Vos imaginate si alguien no se mete ahí, tenemos ese chico que a lo mejor no se anima a subirse a un tobogán, porque, bueno, yo conozco de mamás que decían, no se sube al tobogán por miedo, y si no había alguien que interviniera, el chico tenía 14 años y nunca se había subido a un tobogán, porque la mamá tenía pánico de que se subiera a un tobogán y se lastimara. Entonces, esa función normativa no solamente de la autoridad y de la ley, sino que ayuda a socializar, porque si se queda fusionado con la mamá, el bebé no va a poder hacer eso. Pero en las familias monoparentales lo que es más importante todavía es la red de contención. Claro, sin ninguna... Aunque seamos... Sí. la red de contención. Ahora, ya estoy viendo un poquito el tema de las familias, digo, que no hay un solo tipo de familia, ni dos tipos, ni estamos hablando ahora de monoparentales y es una de las poquitas. Hay varios tipos de familia, ¿no? En la actualidad. Uno lo puede ver... Y sí. Si cada persona es un mundo, ¿no?, que es único y irrepetible, imagínate la conjunción en la familia, que pueden ser 2 personas, 3, 5, qué diversidad hay. Porque a veces son 2 mamás, a veces son 2 papás. Por eso está bueno lo que vos dijiste, es una hermana mayor, una hermana mayor que mueren los padres y se hace cargo de sus hermanitos
pequeños. Claro. He estado cerca de familias así donde vos veías en la puerta de la escuela me pareció una niña, 18 años, había fallecido los padres y había decidido ella asumir el cuidado de sus hermanos. Ujú. Mirá qué desafío, ¿no? Sí, sí, Entonces, bueno, sí, son todas distintas. Y te vuelvo a decir, las personalidades de cada uno. claro. Por eso Porque yo no hablaría, necesariamente el papá va a cumplir sí, la función normativa todo el claro, tiempo. yo Sí, hablaría, por eso yo hablaría, como dijiste vos, bien lo dijiste, hablaría de las funciones más que por el género, de un padre, de una madre, porque pueden ser también, sabemos que pueden ser dos papás varones o dos mamás, o dos mamás. claro, que crían a su hijo y que por la personalidad tienen distinta funcionalidad a cada uno, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. La diferencia es que cuando hay una mamá y un papá, las funciones se van intercambiando entre distintas personas, ¿no? Por lo Ujú. mejor yo puedo tener bueno, viene y venir de viaje, pongamos esta situación de que el papá por momentos puede llegar a cumplir una función nutricia, que se estima o se consideraba antes de la mamá exclusivamente, y esté demasiado abocado el niño porque faltó en toda la semana y esta culpa lo lleva a ese lugar o extrañar, y es la mamá que en ese momento tiene que tomar el rol normativo y decir, bueno, no, pará, hay que ir a dormir, ¿no? Ujú. O esto no, o tantos dulces no. Entonces se van intercambiando entre distintas personas que cumplen esas funciones en la pareja. La mayor dificultad es cuando una sola persona tiene que cumplir con todo eso, porque es casi un trabajo ornamental donde en cada momento tiene que estar la misma persona decidir qué va a hacer, ¿no? Bueno, acá pongo el límite, acá no, y todo lo que juega en la maternidad, como vos lo sabrás, ¿no? Esto de las culpas, de las cargas, del cansancio, que a veces uno dice todo que sí para no tener problemas con los chicos que se pongan a pelear o a llorar porque uno está cansado, o a veces la culpa es, uy, no estuve en todo el día y ahora lo voy a hacer llorar porque no lo dejo mirar tele. Bueno, todo eso carga en una sola persona. Ujú. Por eso es importante la red de contención. No solamente la familia extensa, a veces podemos ser red de contención de gente que no es nuestra familia y sos una mamá de la escuela que decís yo te puedo llevar. Y para la mamá o el papá que está solo Ujú. es un montón que vos le puedas dar una mano con eso porque Claro. puede descansar o puede hacer un mandado. Y está bueno poder entender eso, que más allá que los educadores fundamentales de los chicos son los padres, sea uno o los dos o el sexo que quieras, también hay una responsabilidad, entiendo, social en esto, porque los chicos son el presente. Entonces, bueno, de Ujú. alguna forma también deberíamos un poquito involucrarnos en eso. No hacernos cargo, pero sí involucrarnos. Decir, bueno, si hay una mamá sola, dale una mano, si podés, o se ayudan mutuamente, ¿no? Hoy lo llevas vos. Esta red, solamente las mamás lo sabemos. Sí. La red de Yani, idas y venidas sí. en el auto con las actividades. Yani, vamos a seguir charlando de estos temas porque hay un abanico muy grande para tocar, ¿no? Muchos temas. Así que vamos a seguir charlando de las familias, de los tipos de familias y bueno, y de esto me quedo con esto último que dijiste que es muy, muy importante, ¿no? Siempre ayudar a quien lo necesite, también estar ahí para el prójimo sería, ¿no? A veces en la atención. Así que agradecidos Ser por... humanos. Sí, seguro. Gracias, Yani. Un abrazo, bendiciones, chau, chau.